Bienvenido a iClub Novelas Ligeras, donde las historias toman un nuevo rumbo. Aquí encontrarás historias únicas, giros inesperados y mucho más. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Empecemos. Inteligencia y coraje. De repente, lo asaltó la inspiración. Una imagen cautivadora se materializó en su mente. Un póster que mostraba a Degurechav intentando recomponer los territorios del antiguo imperio, pero con los brazos encadenados a bolas de acero, impidiéndole moverse. Cada bola de acero estaba etiquetada con palabras como democracia, reelección y disidencia partidista. Sería una excelente pieza de propaganda para su partido, reflexionó Boneschiel. Quizás incluso podría coserlo en las camisetas que vendía en su tienda de ropa. Mirando por la ventana de su oficina, vio la pequeña figura de la canciller Degurechav alejándose, pensativa. Pensándolo bien, no tenía sentido que descubriera tan fácilmente su disfraz. Era la misma mujer que había intimidado a toda Europa. ¿Acaso el disfraz había sido endeble desde el principio? Un momento, pero si ese es el caso, entonces la argenta no solo había venido a su cuartel general para poner a prueba su lealtad y determinación. No, también debía estar buscando apoyo para cuando finalmente ascendiera al trono como Kaiserin. Su visita personal a su cuartel general era una muestra de aprobación silenciosa y apoyo tácito al crecimiento de su partido. Un respaldo apenas velado a sus esfuerzos. Pensar que su trabajo de los últimos 4 años no había sido en vano. Después de todo, había logrado que la argenta viera otra forma de reunificar el imperio. Justo antes de que la argenta desapareciera de su vista, la saludó mientras se alejaba, susurrando: Eil Degurechav. Eil Kaiserin. Esa noche, mientras escribía mi carta al Kaiser, Visa entró en mi oficina con una taza de café. Saboreando el aroma, la dejé a un lado y la besé en los labios en señal de agradecimiento. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Visa. Escribo una carta dirigida a la residencia del Kaiser en Lothirn. Descubrí que ha estado apoyando al partido imperial en secreto. Contesté. Visa ladeó la cabeza. ¿El partido que quiere recuperar la monarquía? Parecía que Visa había estado muy atenta a lo que sucedía en el Reichstag mientras yo estaba ocupado con la guerra. Asentí en señal de confirmación. Germania no necesita un gobierno autocrático. Hemos logrado mucho desde la Primera Gran Guerra gracias a nuestra democracia, pero ¿no fuiste tú la responsable de todo eso? Los cancilleres anteriores a ti prácticamente estaban hundiendo el país, dijo Visa. Hablando de recuperar la monarquía, creo que serías una excelente Kaiserin. Visa volvía a sentir nostalgia del pasado. Había vivido buena parte de su vida bajo el zar como una noble de clase media y había disfrutado de una vida bastante agradable durante la revolución comunista. Probablemente era su cerebro asociando la vida bajo una monarquía con su antigua vida despreocupada lo que le hacía tener una visión tan positiva de las monarquías. No tenía ambición de convertirme en ningún tipo de monarca. Mientras que otros se entusiasmarían ante la posibilidad de tener el poder absoluto, para mí solo significaba ser responsable de todo. Si algo salía mal le quité importancia a su punto. Germania habría elegido a alguien competente. Resultó ser yo. Y aparte, los viejos aristócratas jamás tolerarían que una huérfana como yo los dominara. Visa me miró con escepticismo y fue a hacer su papeleo. La vi alejarse con una mirada apreciativa al contoneo de sus caderas. Tampoco es que aprobaran jamás que un homosexual ocupara el trono. Una emperatriz necesitaría herederos biológicos, y yo no tenía ningún deseo de darles ninguno. Volviendo a mi carta, me pregunté cómo redactarla exactamente. No podía escribir amenazas directas, eso sería un delito de intimidación. Tampoco podía ser demasiado indulgente, o el Kaiser simplemente continuaría su colaboración con el partido imperial. Tendría que informarle que estaba al tanto de sus acciones, insinuando vagamente que podría haber consecuencias por excederse. Quizás también debería implorarle que apaciguara a los nobles como un gesto de que no volverá a intentar subvertir la democracia germana. Necesito asegurarme de que la bendición de ser décimo también sepa leer entre líneas. Después de terminar la carta, sellada con el sello del canciller, la hice entregar en la residencia del Kaiser en Lothirn. 5 de junio de 1942, el ex Kaiser del imperio, Guillermo II, se sentía como si tuviera 83 años al sentarse a su escritorio, con las rodillas crujiendo. Su médico le había dicho que se encontraba relativamente bien para su edad, a pesar de su brazo izquierdo atrofiado que lo había atormentado desde su nacimiento.
También era consciente de que vivía una vida mucho más lujosa que la mayoría, si no todos, los octogenarios del continente. Sin embargo, vivir en un exilio lujoso no le había impedido reflexionar con melancolía sobre sus errores y arrepentimientos. El mayor de todos sus errores fue la Primera Gran Guerra. Era consciente de que no había sido el mejor jefe de Estado durante ese tiempo, entusiasmándose con su ejército aparentemente invencible, que lograba victoria tras victoria y luchaba por más. Eso fue hasta que la situación cambió y el imperio fue derrotado tras la guerra. La humillación tanto de la familia imperial como del imperio le había herido el corazón, pero no podía hacer otra cosa que soportarlo. El posterior desastre político de la República Germana en los años siguientes no le había hecho ningún favor a su frágil corazón, y había optado por aislarse del mundo e ignorar la política. Por eso la noticia de la victoria de Germania en la Segunda Gran Guerra y la recuperación de su gloria le había hecho llorar. Era un día tranquilo cuando su hijo menor llegó corriendo con el periódico, proclamando la victoria de Ozef. Inmediatamente ordenó a sus sirvientes que compraran todo periódico o libro viejo que mencionara siquiera el nombre de Degurechav. Necesitaba investigar. Lo que había leído sobre el canciller Degurechav lo dejó atónito. La recordaba de las pocas veces que se vieron cuando Degurechav era niña, claro. Daba la impresión de una soldado apasionada, dispuesta a todo por la patria, y su gélida mirada azul lo decía. Pero la mujer adulta era una bestia completamente distinta. Pensar que esa chica increíble había hecho lo imposible y había rescatado a Germania de las ruinas. Había recuperado a Osterry y, justo ayer, había anunciado que Pulska, Checoslovaquia y Hungría celebrarían plebiscitos. Sus políticas, sus discursos y todas las batallas que libró habían sido por Germania, no por el bien del imperio. El Kaiser supo entonces que Germania estaba en manos seguras y capaces. Por eso el sobre que llegó hoy fue toda una sorpresa. Tras comprobar el nombre del remitente para asegurarse de que no le fallaba la vista, abrió el sobre. No entendía por qué había decidido contactarlo ahora, cuando lo habían ignorado durante la última década. Leer el contenido de la carta le había dado las respuestas. Su Majestad Imperial, espero que esta carta le llegue bien. He tenido conocimiento de que el Partido Imperial de Berún ha tenido una fortuna prometedora últimamente. Su dedicación a la restauración del sistema de gobierno de Germania en una monarquía ha contado con un apoyo pequeño, pero no insignificante, en el Reichstag y la población aristocrática. Lo que me ha llamado la atención es importante saber que, en el clima político actual, la restauración de Germania a una monarquía absoluta es francamente improbable. Cualquier intento de usurpar la democracia de Germania se enfrentará a la ira y la oposición vehemente de los partidos democráticos de Germania, sobre todo de mi partido de los trabajadores alemanes como último Kaiser. Muchas de las familias aristocráticas del antiguo imperio lo consideran la voz de la razón y la confianza. Como canciller y presidente en funciones de Germania, confío en que ejercerá su influencia para determinar la mejor manera de proceder con los nobles involucrados en este movimiento monárquico por Germania y sus pueblos. Con el mayor respeto, Tanja von Degurechav, canciller presidente de Germania. A primera vista, parecería que Degurechav le solicitaba ayuda para frenar el movimiento monárquico en Germania. Sin embargo, esto era así si se tomaba la carta al pie de la letra y no se leía entre líneas. El Kaiser no nació ayer. Gracias a su investigación sobre el clima político actual de Germania, sabía que Tanja von Degurechav era quizás la persona no perteneciente a la realeza más poderosa de la historia germana. Como canciller presidenta, podía redactar políticas, conseguir la aprobación de la supermayoría de su partido y luego, como presidenta, aprobarlas sin más. Podría fácilmente extinguir este partido imperial con un chasquido de dedos, sobre todo si los rumores que había oído sobre lo sucedido con el Partido Comunista eran ciertos. Tras releer la carta varias veces e investigar personalmente el Partido Imperial, finalmente comprendió sus verdaderas intenciones. Su aspiración era convertirse en Kaiserin. La razón por la que Degurechav no había ordenado la supresión del Partido Imperial era que, para empezar, no quería reducirlo. En todo caso, Degurechav le estaba diciendo que estaba involucrada en el ascenso del partido. En primer lugar, no tenía sentido que alguien con ojos y oídos en todas partes como Degurechav solo se fijara en el Partido Imperial ahora, cuando ya contaba con 13 escaños en el Reichstag, a menos que Degurechav no prestara atención a lo que sucedía en el Reichstag. El segundo párrafo de la carta le transmitía que el Partido Imperial era probablemente la forma en que Degurechav tanteaba el terreno, evaluando el apoyo de Germania al retorno a la monarquía.
Ella descubrió entonces que el movimiento monárquico se enfrentaría a la oposición de su propio partido. El último párrafo le pedía apoyo para usar su posición como ex-Kaiser y así conseguir apoyo entre los aristócratas. Quizás incluso para apoyar al partido imperial. No le enfadaba que ella codiciara el prestigioso puesto que su familia había ocupado. De hecho, le aliviaba que fuera ella quien aspiraba a él. Él y su familia se habían mostrado incapaces de asumir una responsabilidad tan pesada. Por el contrario, Degurechav había demostrado ser hipercompetente e indiferente a la naturaleza corruptora del poder, pues había pedido repetidamente la celebración de elecciones presidenciales, a sabiendas de que esto reduciría su poder político. No había nadie mejor en la nación para asumir el manto de Kaiserin, pero ¿por qué aspiraba a convertirse en monarca absoluta si hasta el momento no había mostrado una evidente avidez de poder? Reflexionó sobre esta pregunta hasta llegar a la posibilidad más probable. Probablemente tenía un gran plan que solo podría ejecutarse a la perfección si no le afectaban las ataduras de una democracia ni la distraían los ciclos electorales. Cualquier descripción de las capacidades de un político de esta manera sería fácilmente descartada por la propaganda, pero esta era Degurechav. La mujer que había demostrado repetidamente que sus planes estaban años por delante de los acontecimientos, como si pudiera ver el futuro. Bueno, si el canciller plateado quería su apoyo, lo tendrá. Y lo apoyará de una manera que no le dará a ningún aristócrata lugar a debate sobre su lealtad. Además, congraciarse con ella y que les deba un favor solo sería positivo. El Kaiser marcó el número de casa de su nieto Ludwig desde el teléfono de su finca y lo invitó a acercarse para hablar de un asunto de suma importancia. En 3 horas, su nieto llegó a su estudio y entró. Ludwig era el sueño de cualquier abuelo. Alto, guapo e inteligente. Su único defecto era su falta de experiencia, debido a sus 20 años. Serio y obediente desde su nacimiento, Ludwig era su nieto predilecto, luciendo un elegante uniforme de mago aéreo con una gorra de oficial sobre su cabello rubio, adornado con una insignia de teniente primero. Ludwig proyectaba una imagen impactante del soldado imperial ideal. Guillermo se había opuesto a su decisión de escabullirse a la Academia de Magos de Vuelo de Germania con tan solo 16 años, pero su madre, Débora, había apoyado sus esfuerzos. Guillermo finalmente cedió, pensando que Ludwig regresaría con la familia cuando el entrenamiento resultara demasiado difícil o cuando estallara la guerra. Se había demostrado que estaba completamente equivocado. Ludwig no solo destacaba en la academia, sino también en la guerra. No fue hasta el final de la guerra que el resto de la familia se enteró de que se había convertido en un as de ases. Todos creían que lo habían destinado a la retaguardia, no al fragor del combate. Decir que Ludwig había sido severamente amonestado por su engaño era quedarse corto. Esto había demostrado que Ludwig estaba dispuesto a cumplir con su deber para con la patria sin importar nada, lo que lo convertía en la persona perfecta para lo que Wilhelm había planeado. ¿Cómo está Débora, Ludwig? Mamá está bien, claro. Está un poco enfadada conmigo porque le oculté mi lucha en el frente. Pensó que me ponía en peligro al intentar convertirme en un as de ases como ella. Debería calmarse en un par de semanas. Tras las bromas, Ludwig empezó. Abuelo, ¿qué tan urgente es este asunto? Interrogación de cierre. La canciller está intentando ascender al trono y convertirse en Kaiserin. Ante esa respuesta, Ludwig se irguió. Nos ha pedido nuestro apoyo. Se lo daremos. Sus hombros se relajaron visiblemente. ¿Y cómo lo haremos?, preguntó Ludwig. ¿Qué tan apegado está usted a su posición en el ejército? Ludwig se encogió de hombros. Me iría si después pudiera tener un sustento estable. Me uní al ejército solo porque sabía que se avecinaba una gran guerra. Ahora, he cumplido con mi deber. El ejército ya está en proceso de desmovilización. Simplemente, ya no me necesitan como soldado. Bien, tengo una tarea para ti. Una tarea por el bien de Germania. Necesito que renuncies al ejército y te dirijas a Berún. Allí te presentarás ante el presidente del partido imperial, Walter von Schiele. Luego, hazte miembro registrado del partido imperial. Ludwig arqueó una ceja al oír sus palabras. Wilhelm continuó. El presidente debería trabajar para Degurechav. Probablemente te daría una posición cómoda en su partido, quizás un asiento en el Reichstag. En realidad, no necesitas perspicacia política, solo presumir de tu estatus real y conseguir que los aristócratas se alineen para apoyar a Degurechav. Recuerda recordarles que tu palabra vale tanto como la mía. Si quieres, da un par de discursos a mítines para que la gente apoye el monarquismo. Ludwig pareció inseguro por un momento, antes de asentir con decisión. ¿Debería contactar al canciller para recibir órdenes? No hace falta, solo pregúntale a von Schiele qué hacer.
De Gurechav no quiere que el público ni el GWP sepan que está detrás del partido imperial. Necesitamos que la gente piense que el partido imperial es independiente de Gurechav. Tu presencia los engañará y les hará creer que nuestra familia imperial es la verdadera benefactora del partido imperial. Contactarla delatará la artimaña. De Gurechav agradecerá mucho que su familia haya llegado tan lejos para apoyarla, ¿entendido, abuelo? Por cierto, ¿qué harás mientras tanto? Acusando a su abuelo de ser perezoso, ¿verdad? ¿Dónde se han ido los modales de la generación más joven? Hablaré con el primer ministro de Lotigern. Incluso en este país de tierras bajas, la sangre imperial corre por sus venas. Si de Gurechav aspiraba a convertirse en Kaiserin, era lógico que el imperio también recuperara su antigua gloria. Al marcharse Luis, el viejo Kaiser estaba de muy buen humor, pues concertó una reunión con el primer ministro de Lotigern mientras tarareaba una canción. Solo después de un minuto se dio cuenta de que estaba tarareando el antiguo himno nacional imperial. 7 de junio de 1942, como era de esperar, los albinos habían enviado una carta enérgica para aceptar los plebiscitos. Le eché un vistazo para captar la esencia antes de quemarla con un simple hechizo de fuego y tirar las cenizas a la basura. De todas formas, ya había concertado una reunión con el embajador albino, Archibald Lloyd. La carta era simplemente un anticipo de nuestra próxima reunión. Hablando de un asunto más importante, habían llegado los informes de Elia sobre la expansión del comunismo. Tomé un sorbo de café y comencé a examinarlos. La Federación Rusa seguía fragmentada y sumida en la guerra civil. El único lugar con una mínima estabilidad era Moscú, donde la NKVD, cuyo líder era desconocido, había logrado someter a todas las demás fuerzas disidentes y tomar el control de la ciudad. Luego pasé a un informe sobre China, o Qin, como se les llamaba en este mundo. El informe de Elia, cuya principal fuente había sido el embajador de Akitsuziman, presentaba un panorama de un país aún sumido en una guerra civil entre el Partido Nacionalista de Qin y el Partido Comunista de Qin. En mi mundo, cuando Japón invadió China, tanto los nacionalistas como los comunistas se unieron para luchar contra Japón. Sin embargo, los nacionalistas salieron mucho peor parados, pues acumularon grandes pérdidas al enfrentarse al ejército japonés, mientras el PCCH se escondía en las montañas y participaba en la guerra de guerrillas durante la primera parte de la guerra. Una vez que los soviéticos expulsaron a los japoneses, el PCCH se aprovechó de los nacionalistas debilitados y los expulsó de China continental. Sin embargo, en este mundo, Akitsushima había sido expulsado de Manchuria por la Rus mucho antes, por lo que nunca llevó a cabo una invasión total de Qin. Además, los comunistas de Qin nunca recibieron mucho apoyo de los comunistas de la Rus debido a la Segunda Gran Guerra. Por lo tanto, la guerra civil entre comunistas y nacionalistas en Qin seguía en pleno apogeo. Los nacionalistas controlaban las provincias costeras desde Fujian hasta Liaoning y también tenían el control total de Nanjing, además de las mitades orientales de Anhui y Guangdong. Los comunistas controlaban el resto del país. Aunque me encantaría ayudar a los nacionalistas a luchar contra los comunistas, simplemente no tenía suficiente información. Desconocía los recursos con los que contaba cada bando ni sus políticas específicas. Por lo que sabía, los nacionalistas podrían estar abogando por el genocidio. Al escribir un memorando para que Zetour me organizara una reunión con expertos en geopolítica de Qin, dejé mis ideas sobre Qin para más adelante. La siguiente facción comunista estaba en Vietnam, o Annam, como se les conocía en este mundo. El Ejército Revolucionario Popular de Annam aprovechó la humillación infligida por Germania al ejército franquista para expulsarlo de la mitad norte de Annam, declarando la existencia de la República Socialista de Annam, con el objetivo principal de liberar a todo Annam del yugo extranjero. Las chicas de Elia habían hecho un buen trabajo informando sobre la respuesta de los francos. Los francos no estaban dispuestos a quedarse de brazos cruzados, viendo cómo su colonia más valiosa se les escapaba de las manos y habían decidido enviar a sus militares a reforzar el sur de Annam, desde donde intentarían abrirse paso hacia el norte para tomar Hanoi. La República Socialista Soviética de Armenia era, sin duda, el estado comunista más débil de los grandes, así que dejaré que las ranas se encarguen de ellas. Yo tampoco quería pisar el grano de arena que era Annam. Los francois que vayan allí probablemente pronto aprenderán que los árboles hablan annamita. Quizás si después vienen a pedirme ayuda, esté dispuesto a echarles una mano. El último en la lista de prioridades fue Barak, donde el avance al Bish se había frenado lentamente tras el éxito inicial.
Los Albish contaban con un ejército mejor entrenado y armamento más avanzado, además del apoyo de la mayoría de los movimientos independentistas baratianos, lo que les había permitido repeler rápidamente a los comunistas. Además, tras el colapso de la Federación Rusa, los magos de la NKVD, equipados con orbes de doble núcleo que azotaban a los magos Albish, fueron retirados, dejando a los baratianos del norte a su suerte. Sin embargo, después de casi un año de guerra en Barat, ahora se enfrentaban a problemas logísticos y financieros. El imperio Albish podía ser grandioso, pero incluso ellos tendrían dificultades para enviar tropas y suministros al otro lado del mundo y luego transportarlos tierra adentro. Cuanto más avanzaban los Albish y los baratianos del sur hacia el norte, más debían extender sus líneas de suministro, a lo que no contribuía el hecho de que los comunistas de baratianos del norte habían estado destruyendo las vías férreas que conducían al norte. El hecho de que las nuevas armas semiautomáticas Albish no funcionaran correctamente tampoco ayudó. El RK-42, diseñado este mismo año y fuertemente inspirado en el STG-40, tenía un alcance más preciso y la misma cadencia de tiro. Sin embargo, su fiabilidad no se comparaba con la del STG-40. El RK-42 era famoso por fallar cuando se mojaba o cuando su cañón tenía suciedad. Considerando que luchaban en las selvas de Barat, esto significaba que el RK-42 tenía una probabilidad de funcionar cuando se necesitaba. Además, los albiches tenían problemas para financiar el frente baratiano debido a la disminución del apoyo público. A diferencia de la guerra con los Rus, donde el enemigo era una amenaza palpable y relativamente cercana, Barat no estaba a medio mundo de distancia. Esto provocó una drástica disminución en la compra de bonos de guerra debido al creciente cansancio bélico ya que los ciudadanos ya no se sentían amenazados. Los ciudadanos albinos tampoco estaban dispuestos a sacrificar la vida de sus jóvenes para luchar por una colonia a la que probablemente tendrían que conceder la independencia de todos modos. También había un creciente descontento con el gobierno por continuar con una economía de guerra. Si los albinos no lograban poner fin a la guerra pronto, tendrían que empezar a pedir préstamos a otros países. Además, los baratianos del norte se dedicaban a la guerra de guerrillas, empleando incluso tácticas como la excavación de bases subterráneas y el diseño de trampas explosivas. Las tropas albichas también enfermaban a diestro y siniestro debido a enfermedades y plagas. Parecía que el sistema inmunitario albicho no era rival para los patógenos baratianos. La situación se asemejaba cada vez más a una versión a gran escala de la guerra de Vietnam. Ya corrían rumores de que los albichas podrían pedir un alto el fuego y trazar una frontera entre los dos estados baratianos a lo largo del paralelo 22 norte. Esto les daría a los comunistas la mayoría del subcontinente baratí y una población de más de 150 millones, un resultado que no podía aceptar en absoluto. Tendría que apoyar o incentivar a los Albish de alguna manera para que pudieran acabar con el norte de Barat de forma decisiva. Obviamente, no podía enviar hombres allí, especialmente cuando Germania estaba en proceso de desmovilización, pero no era necesario. Una vez completada la desmovilización, el ejército tendrá un excedente de STG-40 y LMG-40. En lugar de dejar que se pudran en almacenes o desguazarlos, podríamos simplemente vendérselos al reino aliado por una buena suma. La alta fiabilidad y robustez de nuestros cañones sin duda les daría una mayor ventaja en Barat, sobre todo considerando la mala calidad de sus propios cañones. Venderles munición y suministrarles raciones y medicinas también estaba dentro de las posibilidades de Germania. Incluso podríamos considerar financiarlos prestándoles dinero para el esfuerzo bélico a un bajo tipo de interés. Debería consultar con mi ministro de Hacienda la cantidad exacta que debería ofrecer y el tipo de interés correspondiente. Además, para evitar que aplacen sus pagos o se nieguen a devolverlos, debería establecer un par de condiciones. Quizás una disposición que establezca que, si Albión desea ejercer un aplazamiento de pagos, deberá permitir la convertibilidad de los saldos internacionales en libras esterlinas a marcos alemanes mientras los pagos estén aplazados, con efecto inmediato. Si deciden posponer los pagos, muchos países que tenían reservas de libras esterlinas probablemente empezarán a comprar marcos con sus libras. Esto probablemente provocaría una rápida devaluación de la libra esterlina, a la vez que aumentaría el valor del marco alemán, y dificultaría la economía de Albión tras la guerra. Pero, de todas formas, los albinos no eran conocidos por su irresponsabilidad financiera. La cláusula de convertibilidad que yo proponía era simplemente una advertencia por su perfidia pasada, no algo que realmente esperaba aprovechar.
Además, los albinos de este mundo tenían un sólido historial crediticio internacional en cuanto al pago puntual de sus préstamos. Haría falta un par de incidentes importantes para quebrantar esa credibilidad. A la mañana siguiente, volé a la embajada de Albish, donde me esperaba el embajador Lloyd. Al más puro estilo de Albish, había demostrado la mezquindad de su gobierno sirviendo solo té, a pesar de saber que yo prefería el café. Ignorando el pequeño detalle, me senté para comenzar nuestra charla. Canciller presidente de Gurechav, el gobierno de su majestad está sumamente disgustado con las recientes noticias sobre los plebiscitos anunciados en Pulska, Checoslovaquia y Hungría. ¡Qué eufemismo! En los periódicos albinos que conseguí, algunos parlamentarios decían que pretendía restaurar el imperio o incluso planeaba anexionar todo Ocef. Seamos tímidos por ahora. Y el problema es... La cuestión es que si los 3 plebiscitos tuvieran éxito, y todo apunta a que así será, el imperio estaría prácticamente restaurado por completo. Solo le faltarían Daneland y Lothiern. Y el reino aliado tiene un acuerdo defensivo con Lothiern, similar al que establecimos con la Entente de Legadania. Explicó Lloyd. ¿Teme que Lothiern se reúna con Germania? Puede estar tranquilo, señor. Lothiern fue el último estado en integrarse al antiguo reino de Preusia. Son los que menos desean la reunificación con Germania, le aseguré. Además, también se teme que si se revitalizara el imperio, también lo haría su monarquía, dijo Lloyd, desviando la mirada nerviosamente por alguna razón. ¿El Kaiser? Es muy popular entre los Junkers, sí, pero no entre la gente común. Dudo que el pueblo lo vuelva a colocar en el trono. Me burlé. ¿Por qué se habla tanto de monarquías hoy en día? Aunque quizá debería haberlo esperado de los albinos, al fin y al cabo seguían siendo una monarquía constitucional. No es él a quien tememos que esté en el trono. Su tono tenía una sensación de inquietud, y entonces noté la forma en que me miraba. Yo. No hablas en serio. Ser emperatriz es lo último que quiero. Y tampoco es que vaya a haber un retroceso a la democracia. El pueblo jamás lo tolerará. Levantando la mano con incredulidad, exclamé. Eso no es lo que piensa el gobierno de su majestad. El señor Lloyd se ajustó la corbata con nerviosismo. ¿De verdad creen los albinos que podría simplemente salir a la calle, declararme Kaiserin, y el pueblo me coronaría con gusto? Me recosté en la silla y me froté la nariz con frustración. Estos albinos paranoicos saltando por las sombras. ¿No ven que solo soy un humilde líder demócrata buscando una jubilación fácil? Aún así, al final, los albinos eran puro ladrido y nada de mordida, así que llamémosles la atención. Bien, ¿qué va a hacer el reino aliado al respecto? Ahora que los Rus habían desaparecido, Germania podía jugar duro con los albinos. Podríamos enviar barcos para ejecutar un embargo y proteger los mares de Lothiern si la soberanía de Lothiern se ve desafiada o si la democracia germana se ve amenazada. Y arriesgarse a enfadar a los estadounidenses. Seguramente agradecerían que les impidieras hacer negocios con su mayor socio comercial mientras Estados Unidos aún se recupera de la Gran Depresión. ¿Y atar tantos barcos a Europa no te impediría usarlos para Barat? La situación en Barat va bien. La situación en Barat es un auténtico suplicio y ambos lo sabemos. Por cada milla que avanzan, pierden 500 hombres por fuego enemigo y otros 500 por enfermedades. Sus armas no sirven en las selvas de Barat, y su logística está al límite. Si el embajador se sorprendió por mi conocimiento del frente de Barat, su rostro no lo demostró. Finalmente, suspiró derrotado. Muy bien, ¿qué propone? Preguntó el embajador Lloyd. Les venderemos nuestro arsenal de STG-40 y LMG-40. Seguramente han oído hablar de su alardeada fiabilidad. Les serán muy útiles en las húmedas selvas de Baratian. También les venderemos cargamentos de municiones y suministros médicos. Todo se venderá a precio de mercado. Por supuesto, no tenemos intención de abusar de ustedes. Me temo que el secretario del Tesoro no estará de acuerdo con una compra tan sustancial. Doble sentido para los albinos, que estaban en la ruina y no podían permitírselo. Podemos prestarte el dinero para que los compres. Saqué el documento con los detalles del préstamo y lo puse sobre la mesa. Lloyd guardó silencio un momento, como para procesar lo que acababa de decir. ¿Quieres que compremos tus armas y suministros con el dinero que nos prestas? Sí, estamos dispuestos a concederle un préstamo de 9.000 millones de marcos al 2% de interés anual. Pagadero mensualmente durante 40 años una vez que se hayan solucionado sus conflictos en el extranjero.
También hay una disposición especial que se activará si decide solicitar un aplazamiento de pago, dije, señalando la cláusula específica. Convertido a dólares estadounidenses, el préstamo ascendía a aproximadamente 3.000 millones de dólares. Con un interés de tan solo el 2%, era una ganga. Ni siquiera me preocupaba que los albinos no pudieran devolver el préstamo. El dinero regresaría a Germania cuando compraran nuestras armas y suministros. Pero si no podían devolverlo en el futuro, eso perjudicaría su moneda y su economía de posguerra. Esa es una oferta bastante generosa. ¿Y qué es lo que quiere de nosotros? Seguramente no está siendo tan considerado por su bondad. Lyot tomó el documento y lo leyó, arqueando una ceja al ver la cláusula que había incluido. Ya me conformaba con ganar algo de dinero con los albinos mientras ellos luchaban por mí contra los comunistas, pero ya que me ofrecían, mejor que sacara algo a cambio. Primero, pidamos algo tan escandaloso que seguramente lo rechazarían, y luego contraofertamos lo que realmente quiero. Quiero una revisión del Tratado de Londinium para eliminar todas las restricciones a nuestra armada. La respuesta llegó de inmediato. Me temo que eso será imposible. Sabía que los albinos no tolerarían una armada que pudiera amenazar la suya, sobre todo porque se habían asustado con nuestros submarinos ultrarrápidos. La eliminación de las restricciones a nuestra fuerza aérea, entonces. Junto con el silencio sobre los plebiscitos. El dominio aéreo será cada vez más crucial en el futuro. Tendría que liberarme de este grillete sobre nuestra fuerza aérea lo antes posible. El embajador reflexionó un momento antes de responder. Se lo comunicaré a mis superiores. Mañana tendrá nuestra respuesta. Eso salió mejor de lo que esperaba. Pensé que el señor Lloyd intentaría negociar un poco la oferta, quizás solo aumentando el límite de nuestros bombarderos. Si estaban dispuestos a llegar tan lejos para terminar la guerra en Barat, entonces los Albish debían estar enfrentando otros problemas que yo desconocía. El mismo día por la tarde, 10 Downing Street, Winston Churchill no pudo evitar pensar que era un mal augurio que estuviera celebrando esta reunión con su gabinete de guerra a última hora de la tarde, cuando el sol se estaba poniendo sobre las islas de origen de los Albish. «Caballeros, ¿aceptamos su oferta?», preguntó Churchill. Arlette G. Greenwood, diputado del partido de la oposición, se burló. ¿Y dejar que el diablo nos engañe otra vez? Siempre busca otros objetivos políticos con acuerdos como este. Apuesto a que volverá a extender otro acuerdo como este cuando vaya a anexionarse Daneland o incluso Lothringen. Es soborno, eso es lo que es. Greenwood era firme en su opinión de que un eventual conflicto entre el Reino Aliado y Germania era cuestión de cuándo, no de si ocurriría. Y estaba decidido a asegurar la victoria del Reino Aliado. Henry Watson, líder de la oposición, tenía una visión mucho más optimista sobre las relaciones con Germania. El precio de esas armas es demasiado alto como para dejarlo pasar. Ya tenemos dificultades para equipar a las tropas albisas con armas fiables, y mucho menos para armar también a los baratianos del sur. Y con este acuerdo, podemos usarlo como base para mejorar las relaciones con Germania. John Payne, el ministro de Defensa, dijo: «Estoy de acuerdo. He visto a algunos de mis muchachos probar esos cañones germanos. Me dijeron que confían más en ellos que en sus propias extremidades. Los suministros que ofrece tampoco pasarán desapercibidos. Pronto perderemos más hombres por enfermedades que por balas». A pesar de lo que dijo, su mal humor les decía a todos que le molestaba que el mejor cañón del Reino Aliado, diseñado hace apenas 3 meses, fuera considerado inferior a su primo germano. ¿Te das cuenta de que estamos contrayendo un préstamo considerable, verdad? Ya estamos endeudados con los estadounidenses. Incluso con el bajo tipo de interés, seguiremos pagando más de 27 millones de marcos al mes durante los próximos 40 años. Es como si nos hubieran dado la vuelta al Tratado de Triano. Esta disposición que permite la convertibilidad de la libra esterlina si alguna vez aplazamos los pagos, aunque sea una sola vez, también es preocupante. Greenwood volvió a hablar. El ministro de Hacienda, Kingsley Tre, habló por primera vez en esa reunión. Las finanzas de nuestro país no están tan apretadas como para obligarnos a aplazar los pagos. Mientras podamos seguir extrayendo materias primas de nuestras colonias del continente sur y refinándolas en las islas de origen, podremos cumplir con los pagos fácilmente. Es una amenaza sutil, nada más. No tenemos muchas opciones. Sería prudente que aceptáramos la oferta de Degurechav.
A pesar de la denuncia inicial del préstamo, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes también lo creen, murmuró Churbull, antes de volverse hacia su secretario de Asuntos Exteriores, el vizconde Guisborough. Guisborough, ¿qué noticias hay de Hong Kong? Numerosos testigos presenciales nos informaron que los soldados que esta mañana bombardearon el puerto de Hong Kong vestían uniformes de la facción comunista. Los nacionalistas culpan a los comunistas de lanzar un ataque no provocado contra una parte neutral. Los comunistas acusan a los nacionalistas de lanzar una operación de falsa bandera. Ambas partes nos imploran que luchemos junto a ellos y protejamos Shenzhen para el gobierno legítimo de Qin. Y ese era el quid de la cuestión. Necesitaban terminar rápidamente los combates en el subcontinente baratí debido a la creciente tensión en Qin. Los nacionalistas habían estado sitiando la ciudad de Shenzhen, controlada por los comunistas, lo que había terminado en un punto muerto. Al parecer, quienquiera que hubiera decidido bombardear el puerto quería involucrar a los albinos para romper el estancamiento o, al menos, distraerlos. Era imperativo desviar un grupo de trabajo para asegurar Hong Kong, en caso de que los combates se extendieran a la ciudad colonial albina. No podían estar seguros de si los hombres del puerto eran comunistas. Las convicciones políticas de cualquiera de las facciones chinas podrían haberlos motivado a atacar Hong Kong. Los comunistas, obviamente, se oponían vehementemente a cualquier país capitalista. Sin embargo, los nacionalistas también eran hostiles a los extranjeros. Sostienen la creencia de que Qin debe estar libre de la intervención e influencia extranjeras si desea elevar su estatus global. El Partido Nacionalista también era especialmente hostil a Tsushima, el Reino Aliado, Hispania y la Federación Rusa. Les molestaba la ocupación de Taiwán, Hong Kong y Macao, respectivamente, territorios que consideraban legítimamente pertenecientes a Qin. Gran parte de su ira se concentraba en Tsushima, que en su día ocupó la totalidad de Manchuria. En cuanto a la Federación Rusa, se debía simplemente a su ideología comunista. Sin embargo, a pesar de las reservas que ambos bandos tenían hacia el Reino Aliado, ambos sabían que el enemigo del enemigo era un amigo. Por lo tanto, ambos bandos intentarán resolver sus diferencias con Albion si eso les ayuda a unificar a Qin. Menos mal que este acontecimiento en Hong Kong era tan reciente que el diablo del Rin no podía saberlo. No cuando el bombardeo del puerto ocurrió media hora antes de que ella presentara su propuesta al embajador Archibald Lloyd. Quién sabe qué otras concesiones les habría arrancado de otro modo. Primer ministro, si no aceptamos la oferta de Degurechav y no logramos zanjar la guerra en barata tiempo antes de que la situación en Hong Kong se agrave aún más, tendremos que dividir nuestras fuerzas y enfrentarnos a dos guerras con pocos efectivos. En el peor de los casos, Bharat se volverá completamente comunista y perderemos Hong Kong, dijo Paine. Kingsley Tre añadió, y cuanto antes podamos sofocar las hostilidades en el extranjero, antes podremos hacer la transición a una economía de paz y recuperarnos. Está decidido entonces, anunció Churbull tras dar una calada a su cigarro. Enmendaremos el tratado de Longinium a cambio de comprarle armas y suministros a Degurechav con el dinero que nos preste. Y también mantendremos la compostura en lo que respecta al triple plebiscito. Churbull esperaba que esta decisión mantuviera el sol sobre el Imperio Albish un poco más. Mientras escoltaba a su gabinete de guerra y se despedía de ellos, Churbull notó que el sol ya se había puesto. 8 de junio de 1942, Ludwig Alfred Henry Albrecht Ernst, Ludwig Ernst para abreviar, tercer nieto de Guillermo II, el último Kaiser del imperio, salió de su hotel y consultó su reloj de bolsillo. A las 7:30, aún le quedaba una hora para reunirse con Walter von Schiele. Bostezando y estirando los brazos por encima de la cabeza, Ludwig intentó usar un hechizo mental para estar más alerta, pero el hechizo simplemente falló. Siempre se le daba fatal usar hechizos de mejora mental, pero valió la pena intentarlo. Luis siempre había sido un hombre obediente. Como antiguo miembro de la realeza, el deber y la responsabilidad por el imperio fueron el eje central de su educación. El país por encima de todo. Por eso solicitó entrar en la Academia de Magos Aéreos de Germania en cuanto tuvo la edad suficiente. Por eso abatió a docenas de magos enemigos con alegría. Por eso anhelaba volver a la lucha cuando resultó herido combatiendo en Ildora y tuvo que lidiar con la retaguardia traficando papeles. Definitivamente no fue por la adrenalina que nunca experimentó durante su mimada infancia. ¿Era un poco maníaco de la guerra? Quizás. Pero jamás lo admitiría en voz alta. Aparte de eso, fue en realidad su sentido del deber lo que le llevó a aceptar la misión de su abuelo sin quejarse.
Solo deseaba que su abuelo hubiera considerado darle formación política adicional antes de esta misión. Había recibido una educación política superficial, pero no extensa, ya que no se esperaba que heredara. Claro, su educación política infantil no fue básica, pero sin duda no fue suficiente para que se considerara competente en este panorama político tan cambiante. Todos saben lo despiadada que puede ser la política. Ludwig sinceramente prefería el frente a la política. Al menos en el frente, sabías quiénes te querían muerto. En fin, su abuelo no podía esperar que ayudara políticamente a Walter von Schiele. Claro, su estatus real quizá aún conservaba algo de prestigio, pero dudaba que a nadie, salvo a los aristócratas, le importara. Probablemente, su abuelo simplemente lo enviaba como guardaespaldas bien remunerado de von Schiele y no quería que Ludwig se volviera loco por falta de acción. Siempre fue así de considerado. Probablemente Ludwig solo necesitaba estar junto a von Schiele, con una apariencia intimidante, y dejarles claro a los aristócratas del partido imperial que no podían arrebatarle el puesto a von Schiele. Von Schiele probablemente se encargará de la mayor parte del trabajo de colocar a de Gurechav en el trono. Ludwig jugueteaba con su orbe de computación civil en el bolsillo interior. Ya no le permitían usar uno de grado militar tras dejar el ejército. El orbe de computación no le permitía volar, pero los hechizos de refuerzo aún le permitían romper huesos con sus puñetazos y crear barreras para detener las balas. Mientras caminaba por la calle, notó un cambio notable en el ánimo de la gente en comparación con tan solo una semana antes. Si antes el ánimo de Berún podía considerarse jubiloso, ahora era de un absoluto éxtasis. Y la única diferencia había sido el anuncio de los plebiscitos que se celebraban en Pulska, Checoslovaquia y Hungría. La noticia apenas había comenzado a circular esta mañana, a pesar de que políticos y nobles como Ludwig y su familia ya la conocían desde hacía tiempo. Prácticamente todos, e incluso su madre, hablaban de la reunificación imperial. Los empresarios hablaban de expandir sus negocios ahora que habría menos papeleo. Los aficionados al fútbol discutían sobre la posible expansión de la Liga Alemana de Fútbol. Las amas de casa que hacían la compra no paraban de cotillear. Al desviarse a un kiosco, se dio cuenta de que estaba casi agotado, a pesar de que el dueño había preparado estantes adicionales de periódicos. Ludwig compró uno de los últimos ejemplares y empezó a hojearlo allí mismo. Las noticias de primera plana estaban obviamente relacionadas con el plebiscito e incluso incluyeron algunas reacciones internacionales. Las opiniones sobre los plebiscitos en Germania fueron totalmente positivas, y muchos lo atribuyeron a la genialidad del canciller presidente de Gurechav para persuadir a los antiguos estados imperiales a reformar el imperio. Obviamente, François había armado un escándalo, y muchos exigían que los miembros de OCEF abandonaran la alianza antes de ser absorbidos por Germania. Huelga decir que el término Diablo del Rin se oyó en más de una ocasión. Al otro lado del charco, la respuesta estadounidense fue optimista. Estaban entusiasmados con la idea de que Germania tuviera una mayor base de clientes. El Congreso también exigía fortalecer los lazos económicos con Germania, ya que parecía evidente que Germania se encaminaba a convertirse en la potencia hegemónica de Europa. Y en cuanto a la hegemonía, la respuesta del reino aliado había sido mediocre. El Parlamento y el primer ministro habían guardado un silencio absoluto sobre el plebiscito. Esto era completamente impropio de los albinos. Los albinos jamás aceptarían el surgimiento de una hegemonía continental justo en su patio trasero. Ludwig se preguntaba qué les habría ofrecido de Gurechav para hacerlos callar. Increíble, ¿verdad? El dueño del kiosco, un hombre de unos 40 años, entabló conversación con él. Casi todo el imperio ya se está recomponiendo. Todo el imperio volverá pronto, ya verás. Pareces tan seguro de que Daneland y Lothiern también se unirán. No son tan patriotas como el resto de los antiguos territorios imperiales. Lo cual no era del todo falso hace 5 años. Si recorrieras las calles de Ámsterdam y les preguntaras su opinión sobre la reunificación imperial, solo un tercio te daría una respuesta afirmativa. Pero ahora, tras el milagro económico alemán y la victoria en la Gran Guerra, Ludwig ya no estaba tan seguro. El canciller los obligará a alinearse. Ludwig no quería cuestionar la absoluta confianza del hombre en de Gurechav, así que asintió. Admiraba profundamente a la canciller de Gurechav por su trayectoria política y su servicio militar. Pero ni siquiera él creía que pudiera obligar a Lothiern o Daneland a un referéndum. Terminó de leer el periódico y comenzó a caminar hacia la sede del partido imperial.
Al acercarse al cuartel general, Ludwig notó que había carteles en farolas, tablones de anuncios y paredes por todas partes. Al inspeccionar uno de ellos, vio que pertenecía al Partido Imperial. El cartel mostraba a la canciller de Gurechaz como socorrista rescatando a un hombre que se estaba ahogando y llevaba la palabra imperio en la camisa. Estaba sacando al hombre a flote, pero un enorme y nefasto kraken, con la palabra democracia estampada, intentaba tirarla por los tobillos. ¡Qué imagen tan impactante! Quienquiera que estuviera a cargo de la propaganda del Partido Imperial merecía un aumento. Al inspeccionar los otros carteles, Ludwig pudo identificar el tema de Gurechaz intentando reunificar el imperio o salvarlo, pero siempre frenado por el proceso democrático. Ludwig continuó su camino y finalmente llegó a la sede del Partido Imperial. Fue impresionante, y eso les concedió. Un teatro de ópera como este probablemente podría albergar a miles de personas si solo se preocupaba por el espacio. Cubriendo las paredes estaba el nuevo logo del Partido Imperial, la corona imperial. Al acercarse a los guardias apostados en la entrada, Ludwig pensó que tendría que mostrarles su invitación, pero los guardias simplemente se hicieron a un lado para dejarle entrar. La insinuación de que Walter von Schiele estaba dispuesto a recibirlo era obvia. Mientras la secretaria de von Schiele lo saludaba y lo acompañaba a su oficina, Ludwig vio que en su camisa estaba impreso uno de los carteles que había visto antes. La secretaria notó su curiosidad y le explicó. Esta es la última camisa del señor von Schiele, que vende en su tienda de ropa. Toda la ropa del Partido Imperial tiene un 30% de descuento. Además, les regaló estas camisas a todos en la sede. Comentó que sería publicidad si nos veían usándolas. Cuando llegaron a la oficina de von Schiele, la puerta ya estaba abierta, y el hombre los esperaba junto al escritorio con 2 tazas de café humeantes. Ludwig aceptó la invitación y entró, y la secretaria le cerró la puerta. Su Alteza, es un honor recibirlo en mi humilde reunión. Decir que von Schiele estaba entusiasmado era quedarse corto. El hombre prácticamente saltó para estrecharle la mano y lo condujo a la silla de su escritorio. Su rostro parecía el de un niño que recibe el regalo que quería para Navidad. No hace falta ese título honorífico, basta con Ludwigo Ernst. A Ludwig, de todas formas, no le importaba su estatus real. De hecho, solo le estorbaba cuando intentaba entrar en la academia. Tuvo que soportar interminables horas de burlas de los demás estudiantes, los que sí descubrían su origen real. Ambos se sentaron en lados opuestos del escritorio, y Ludwig tomó un sorbo cortés del café que le ofrecieron. Bastante decente. Señor von Schiele, supongo que sabe por qué estoy aquí, ¿no? Von Schiele asintió. El Kaiser me envió una carta para avisarme de su llegada. Para ser sincero, fue un shock. Para ser más precisos, el canciller le pidió ayuda a mi abuelo para expandir su partido, quien a su vez me envió. Pero sí, me enviaron aquí para registrarme como miembro oficial de su partido. Von Schiele lo miró con asombro ante el hecho de que el canciller hubiera contactado personalmente con el Kaiser para ayudar al Partido Imperial. Qué extraño, ¿no trabajaba bajo las órdenes de Gurechaz? ¿No debería estar al tanto? Quizás recibe sus órdenes a través de un intermediario que no le informó. Un momento, ¿recibes órdenes directas del canciller? Ludwig tuvo que aclarar este misterio antes de adentrarse en los asuntos del partido. No, vino de visita personal una vez para mostrarme su apoyo y poner a prueba mi lealtad. Solo insinuó que la democracia la maniataba y luego se fue. Entonces estás trabajando bajo órdenes implícitas con vía libre para actuar como quieras, siempre y cuando se cumpla el objetivo de aumentar el apoyo al Partido Imperial. Sí, así es. Von Schiele respondió. Fue bueno que lo aclararan. Habría sido incómodo si hubiera habido un malentendido mientras trabajaban juntos. Un partido político donde los malentendidos proliferan no sería muy eficiente. Ahora que nos conocemos, vayamos directo al grano. Señor Ernst, ¿cuáles son sus habilidades específicas? Reconocimiento, francotiradores, emboscadas, detección mágica, ilusiones, combate cuerpo a cuerpo aéreo, empezó Ludwig enumerando sus habilidades militares. Esto le demostraría a Walter von Schiele que era un exsoldado de élite capaz de enfrentarse a cualquier amenaza como guardaespaldas. ¡No! Eso no. Tus habilidades como Astease son bien conocidas. Todo el mundo conoce al famoso lancero del Mediterráneo. Preguntaba por tus dotes políticas. Ludwig se quedó paralizado. Schiele. Su abuelo realmente quería que participara en política. Se rebuscó en su mente qué habilidad podría desear Walter von Schiele para su partido político.
Se me da bien hablar en público y animar a la gente. Y técnicamente era cierto. A menudo tenía que dar discursos inspiradores al escuadrón de magos aéreos que comandaba durante la Segunda Guerra Mundial. También trabajó como instructor de instrucción durante su último año en la Academia de Magos. El rostro de Von Schiele se iluminó. ¡Fantástico! No tenemos a nadie que se le dé bien hablar en público. Puedo nombrarte portavoz político de nuestro partido. Voy a necesitar que hables en nuestros mítines políticos. Incluso podemos aprovechar tu fama de as de ases para atraer gente. Y no te preocupes por el sueldo, el partido imperial compensa bien a sus empleados. Ludwig agradeció a la providencia por tener una buena cara de póker, porque por dentro estaba presa del pánico. Básicamente, había conseguido un trabajo mejor del que había solicitado mintiendo sobre su currículum. Pero no había vuelta atrás. No le importaba su propia reputación, pero la de su familia era importante. ¿De qué puntos políticos voy a hablar?, preguntó Ludwig, todavía impasible. Simplemente sigan enfatizando las debilidades de una democracia. Recuerden destacar lo lento que puede ser el proceso democrático y lo fácil que es manipularlo. Mencionen también ejemplos de democracias fallidas en países extranjeros. Hagan ver a la gente que un país con un líder fuerte y decidido con visión de futuro es lo que hizo que Germania triunfara sobre sus enemigos. ¿Deberíamos mencionar explícitamente a la canciller de Gurechav como futura Kaiserin?, preguntó Ludwig. No la menciones explícitamente. Cuando la canciller de Gurechav vino a mi oficina, lo hizo disfrazada. ¿Por qué no querría que se supiera de su visita si los demócratas del GWP no estuvieran escudriñando sus acciones? Debe estar manteniendo en secreto su ambición por el trono. Además, el público comprenderá las implicaciones cuando empieces a abogar por un monarca. Ludwig arqueó una ceja. Los detractores de Gurechav en el GWP debían de tener una influencia considerable si ella tenía que ocultarse de sus sospechas. Sería conveniente librarse de ellos para que Gurechav pudiera mostrar su apoyo público al partido imperial. ¿Qué podría ayudar a lograrlo?, reflexionó Ludwig. De repente, tuvo una idea. Una chispa de genialidad. Su escasa formación política finalmente estaba dando frutos. Era un plan bastante ambicioso, pero como Ludwig sabía que pronto podría ser descubierto por su deficiente oratoria, decidió llevarle a Von Schiele un valioso plan de campaña para que se convirtiera en un activo invaluable que no pudiera ser despedido. Tras explicarle a Von Schiele lo que necesitaba, el hombre corrió a un almacén y trajo un mapa electoral de Alemania, Pulska, Checoslovaquia y Hungría. Después, Von Schiele le pidió a su secretaria que trajera una lista de todos los titulares de escaños electorales en los 4 países. Los dos hombres se inclinaron entonces sobre el mapa, resaltando o haciendo marcas de vez en cuando. Después de pasar una hora estudiando los documentos, finalmente tenían un mapa anotado de los electorados de Germania una vez unificada con los otros 3 países. Se destacaron los nombres de los escaños más demócratas y sus respectivos electorados. Los que formaban parte del GWP también tenían una cruz junto a sus nombres para indicar su prioridad. Ludwig entonces comenzó: con esto, podemos centrar nuestras campañas políticas en estos distritos electorales demócratas y reducir la resistencia al retorno a la monarquía. En cuanto a los demócratas del GWP, si logramos derrocarlos, la presión sobre la canciller debería disminuir. ¿Pero no estaríamos erosionando el partido de la canciller? ¿Y si obtiene menos de la mitad de los escaños?, preguntó Von Schiele. El GWP tiene la popularidad suficiente para conseguir un gobierno mayoritario incluso si le quitamos algunos escaños. E incluso si tiene que formar un gobierno minoritario, puede formar fácilmente una coalición con nuestro partido. De hecho, eso podría ser positivo, ya que el partido imperial la apoya de todas formas. Al formar un gobierno minoritario con el partido imperial, puede empezar a impulsar políticas que se ajusten a nuestra agenda, mientras que el GWP no podría armar un escándalo. En cualquier caso, deberíamos intentar conseguir el mayor número de escaños posible en las próximas elecciones. ¿Qué opinas?, Von Schiele rió entre dientes y señaló los mapas y documentos. Creo que acabamos de preparar nuestra campaña electoral. Señor Ernst, ¿está seguro de que no quiere ser también nuestro planificador de campaña electoral? 9 de junio de 1942, los albinos aceptaron rápidamente mis condiciones, tras lo cual ratifiqué el préstamo. Sin embargo, lamenté haber esperado un poco más, porque enseguida recibí noticias de Hong Kong. De haberlo sabido, les habría exigido más.
Pero bueno, no tenía caso llorar sobre la leche derramada. Por otra parte, probablemente tendré que empezar la campaña electoral una vez que terminen los plebiscitos. Aunque me encantaría retirarme de la política ahora mismo, la amenaza de que la bendición de ser décimo se abalanzara sobre la democracia de Germania me daba miedo. Si fuera posible, esperaría que los 3 plebiscitos no consiguieran el 75% de votos a favor que necesitaban. Entonces no tendría que volver a hacer campaña. Pero conociendo mi suerte a la hora de esperar, es probable que los 3 lo consigan. De ser así, el Reichstag tendría que ampliar su actual número de 480 escaños a 800 para representar adecuadamente a su nueva población de unos 100 millones de personas. El Partido Obrero Alemán, PZ, contaba actualmente con 340 escaños, lo que significaba que no podría formar un gobierno mayoritario si no obteníamos ningún escaño en las próximas elecciones. Por lo tanto, tendría que asistir a mítines políticos y esforzarme al máximo, en lugar de simplemente holgazanear y dejar que Visa hiciera todo el trabajo como la última vez. ¿Qué lío fue esto? Todo por culpa de ese maldito ser décimo. Si no fuera por él, solo tendría que ser canciller 2 meses más, ya que no había peligro inmediato. Antes de que pudiera volver a maldecir a ser décimo, Elia llegó con los últimos informes, seguida de Lergen. Ah, entonces deben ser noticias de la operación derrame de tinta. Al finalizar la Segunda Gran Guerra, me inspiraron algunas de las operaciones de posguerra que los estadounidenses llevaron a cabo tras la Segunda Guerra Mundial. Una de ellas fue la Operación Paperclip, que consistió en reclutar a los mejores científicos, ingenieros y técnicos de la Alemania nazi tras el fin de la guerra. Con esto, los estadounidenses no solo provocaron una fuga de cerebros en Europa, sino que también aceleraron considerablemente el avance científico en Estados Unidos. Por lo tanto, encargué a Elia y Lergen la creación de grupos de extracción de magos para infiltrarse en la fragmentada Federación Rusa y reclutar a tantos científicos, ingenieros, técnicos y agentes de la NKVD rusos como fuera posible. Se esperaba que convencieran a sus objetivos mediante la persuasión o la coerción. Excepto los agentes de la NKVD, a quienes podían secuestrar y matar si la extracción era imposible. En mi mundo, la Unión Soviética contaba con muchas mentes brillantes cuyos logros habían ganado numerosos premios e incluso mantenían a los estadounidenses en vilo. Los de la Unión Rusa no deberían ser la excepción. Contar con cientos de estos intelectuales trabajando para nosotros mantendrá la tecnología y la ciencia de Germania muy por delante del resto del mundo durante años. Un uso perfecto y eficiente de los recursos humanos. ¿Por qué permitir que se pudran bajo el liderazgo ruso y desperdicien su potencial cuando podrían trabajar y ser bien recompensados con nosotros? En cuanto a los agentes de la NKVD, Elia quería comparar los métodos de la BND y la NKVD para mejorar el rendimiento de su agencia. Además, la NKVD poseía abundante información ultrasecreta sobre la Federación Rusa. Sería sumamente ventajoso obtenerla. Elia habló primero. La operación derrame de tinta es un éxito. Según los informes de Koenig, hemos reubicado a más de 350 científicos, 200 ingenieros, 300 técnicos y 30 agentes de la NKVD, junto con sus familias. La gran mayoría de ellos han aceptado trabajar con nosotros. Bien. Denle a Koenig y a sus hombres 3 meses de descanso. Se lo han ganado. ¿Hubo alguna baja en nuestros equipos de extracción? Pregunté. Hubo 3 heridos cuando uno de nuestros objetivos de la NKVD resultó ser un mago. El objetivo fue sometido. Se espera que los heridos se recuperen por completo. Respondió Lergen. ¿Qué pasa con aquellos que intentaron refugiarse bajo la facción de Moscú-Iraquín, controlada por los comunistas? Lergen se quedó en silencio un momento antes de responder. Todos fueron asesinados antes de que pudieran ser útiles a nuestros enemigos. Asentí en señal de reconocimiento. Era un terrible desperdicio de recursos humanos matar a profesionales tan cualificados, pero no podía permitir que su experiencia cayera en manos del enemigo. Fue estupendo que Lergen comprendiera la necesidad de ser implacable cuando la situación lo requiere, incluso más que yo. Quiero que a los que hemos reclutado se les proporcione alojamiento cómodo y se les asignen trabajos acordes a su experiencia. Pero no los pierdas de vista, Elia. No sabemos si algunos de ellos podrían ser espías. Les agradecí a ambos su arduo trabajo, esperando que se fueran. Inesperadamente, ninguno se había movido de su sitio. Los miré con curiosidad. ¿Pasa algo? Se trata de un acontecimiento reciente en el Partido Imperial. Al oír eso, me puse alerta al instante.
Elia continuó. Justo ayer, mi espía, que funge como la nueva secretaria de Walter von Schiele, hizo un informe inquietante. Dijo que Herr von Schiele se había preparado para un invitado distinguido. No esperaba que ese invitado distinguido fuera de la realeza. Ante esa información, me puse rígida como un palo. ¿Quién?, pregunté. El Kaiser. El tercer nieto del Kaiser, Ludwig Alfred Henry Albrecht Ernst. Si la familia imperial aún conservara su estatus real, sería el 10º en la sucesión al trono. Recientemente se inscribió como miembro del partido imperial y fue nombrado inmediatamente portavoz político del partido. Eso fue sumamente alarmante. Miembro de la antigua familia imperial, partidario del propio partido imperial. Confirmó mi teoría de que el partido imperial era el instrumento de la bendición de Ser X para socavar la democracia germana y arruinar mis planes de jubilación. Cuéntame más sobre el nieto del Kaiser, dije. Pero en lugar de Elia, fue Lergen quien respondió. Tenemos su historial militar. En lugar de usar su nombre completo, se hacía llamar simplemente Ludwig Ernst. Se matriculó en la Academia de Magos, posee una gran aptitud para la magia y se graduó como el primero de su clase. Participó activamente en la primera mitad de la Segunda Gran Guerra. Como teniente, lideró un escuadrón de magos aéreos y luchó en la República Francesa e Ildora, donde acumuló 52 victorias como mago aéreo. Su epíteto era el lancero del Mediterráneo. Silve. Un as de ases. Impresionante. Y era impresionante. Al fin y al cabo, la Segunda Gran Guerra no duró mucho, y al parecer, solo luchó durante la primera mitad. ¿Por qué no luchó el resto de la guerra? Durante uno de los avances hacia el sur en Ildora, su escuadrón de 12 magos recibió la orden de servir de distracción contra un batallón entero de magos para que el regimiento de infantería que se encontraba abajo pudiera derrotar al ejército principal de Muccioli. Lo lograron, pero él resultó herido y fue relegado a tareas de retaguardia durante el resto de la guerra. Aquí está la grabación de esa batalla en particular. Lergen le hizo un gesto a Elia, y ella reprodujo una grabación con su orbe de computación. La grabación comenzó en medio de la batalla, y pude ver a un hombre alto, que supongo era el teniente Ernst, surcando el cielo a toda velocidad, atravesando el pecho de los enemigos con la bayoneta mientras reía como un loco. Probablemente de ahí le vino su apodo. Sus movimientos aéreos no eran malos, pues podía tomar curvas cerradas e incluso usar constantemente ilusiones para engañar a sus enemigos. Habría encajado bien en la 203A. La grabación terminó cuando Ernst recibió una bala perdida en el muslo y cayó del cielo. Lergen explicó entonces que se vio obligado a usar su bayoneta en esa batalla porque se quedó sin munición al matar a otros magos. Por la grabación, supuse que estaba usando un cóctel de hechizos de mejora mental como los que usé en Orden, lo que tenía como efecto secundario causar euforía durante la batalla. Por eso me reía como un loco mientras masacraba hombres en el cielo, así que supuse que a él también le pasaba. Me relajé un momento y comencé a organizar toda la información que tenía sobre Ludwig Ernst. Alta aptitud mágica. As de ases. Mago muy hábil. Herido y relegado a la retaguardia tras librar una batalla con pocas probabilidades de supervivencia. Se unió a un partido político menor después de la guerra. Se convirtió en orador público. Había algo familiar en todo esto. Y entonces lo comprendí. Él era igual que yo. Aparte de nuestros orígenes, que eran polos opuestos entre sí, nuestras experiencias durante la guerra y después de ella tuvieron marcadas similitudes. En ese momento, las pistas de Ser X sobre su bendito me impactaron. Según él, su bendito era un mago poderoso. Ludwig Ernst era un mago poderoso. Además, afirmó que serían expertos en finanzas, política, gobierno y asuntos militares. Como ex príncipe, Ernst sin duda tenía una buena formación en todos estos temas. También había asistido a la Academia de Magos, donde continuaría su formación militar. Después de la guerra, Ludwig Ernst se unió a un partido político menor y se convirtió en su portavoz, al igual que yo lo hice con el Partido Obrero Alemán. Además, Ser X había mencionado su bendición de ser capaz de actuar como monarca. Ludwig Ernst era miembro de la familia imperial. No había duda al respecto. Cuanto más lo pensaba, más probable me parecía que Ludwig Ernst fuera el bendecido de Ser X. Cumplía todos los requisitos. Ser X, ese pirata informático poco original, sin inspiración ni plagiador. Él sabía que algún bárbaro desquiciado como Mary Sue no podría derrotarme, así que intencionalmente encontró a alguien lo más parecido posible a mí y convirtió a esa persona en su bendita.
Si Ernst tenía tanto poder mágico como Merisue, incluso quedarse en la misma ciudad que él era peligroso. Pero si aún no me había atacado, igual que no me atacó en Alexanderplatz, entonces Ernst debía querer derrotarme legalmente, sin recurrir a la violencia. ¿Y qué otra manera de hacerlo sino a través de la política? Si Ludwig Ernst realmente era el bendecido del Ser Décimo, entonces debo proceder con suma cautela. Mi carta al Kaiser debió asustarlo. Pero en lugar de desistir de su intento con el partido imperial, como esperaba, Ernst redoblaba sus esfuerzos. Ahora veo sus planes con la mayor claridad posible. Ernst se dio cuenta de que ya no podía mantener su papel en la sombra una vez que el Kaiser recibió esa carta. Así que decidió destacarse registrándose como miembro del partido imperial e hizo que von Schiele le asignara, de forma ostentosa, el puesto de portavoz político. Incluso apuesto a que von Schiele probablemente era solo un lacayo de Ludwig Ernst. Ese hombre probablemente estaba entusiasmado de que su superior real viniera personalmente a ayudarlo. Por supuesto, si Luis Ernesto pretendía restaurar el trono de su familia y finalmente ascender a él, aún tendría que lidiar con los asuntos de sucesión, ya que solo ocupaba el 10º lugar en la sucesión al trono. Su reclamación provenía de su madre, quien ocupaba el 9º lugar en la sucesión por ser la hija menor y única del Kaiser. Por lo tanto, Ernesto tendría que asegurarse de que su madre heredara el trono. Pero probablemente tenía su propia solución. Probablemente podría convencer o coaccionar a los demás miembros de la familia para que renunciaran al trono o abdicaran hasta que éste recayera en su madre. Para entonces, prácticamente tendría Germania, y también su arsenal nuclear, para mi horrorizada comprensión, en sus manos. No podía dejar que triunfara. No si quería una jubilación feliz. Me puse de pie de repente y sobresalté a Elia y Legen. Les ordené, aquí tienen sus nuevas órdenes. Son de máxima prioridad. Elia, quiero que tengan al menos 10 agentes en la comitiva imperial para finales de esta semana. Vigilen a von Schiele y Ernst en todo momento. Pero no usen magia, podría detectarla. Lergen, necesito que entrevistes a cualquier miembro del ejército que haya conocido personalmente a Ludwig Ernst. Quiero saber todo sobre sus rasgos y personalidad. Luego llamé a Visa. ¿Qué pasa, querido?, preguntó. Necesitamos preparar nuestra campaña. Es hora de que repasemos mis discursos. Esperaba que mi habilidad para la demagogia no hubiera decaído. Visa parecía extasiada ante mi aparentemente renovada pasión por las campañas políticas y comenzó a hacer planes. Este beato, Ludwig Ernst, podrá copiarme cuanto quiera. Pero le demostraré que una copia siempre sería inferior al original. 24 de junio de 1942, Viena, les imploro, ciudadanos. Aparten la vista del falso encanto de la sirena, que es la promesa de una democracia justa, y vean la podredumbre que se esconde tras ella. La democracia debilita, oprime y confunde a las naciones. Contemplen los fracasos de Delugo y su parlamento mientras intentaban humillarnos. Contemplen al ministerio de Churbull y su imperio en ruinas. Contemplen a Muccioli y la guerra que sus votantes les trajeron a nuestros aliados. Bramó Ludwig ante su mitin de más de 6.000 personas. Una participación fantástica. Su voz profunda, amplificada por un hechizo de comunicación, llegó fácilmente a toda la multitud. Estos demócratas que se postulan a sus escaños electorales no los ven como personas. Los ven a todos como votos. Prometen el paraíso terrenal, pero en cuanto sean elegidos, se volverán para despreciarlos. ¿Entonces quieres que nos gobiernen dictadores no electos?, gritó una voz. Era un inconformista pagado que habían preparado de antemano. No, buen hombre. Quiero que nos gobierne un líder virtuoso que no se deje corromper fácilmente por el poder absoluto, como nuestra buena canciller presidenta, por ejemplo. Tenía el poder de una autócrata, pero nunca se dejó vencer por él. Imagínense si de Gurechav hubiera sido canciller desde el final de la Primera Gran Guerra, en lugar de esos viejos fósiles, y lo que podría haber hecho en su lugar. Imaginen dónde estaría nuestro país ahora. Si no hubiera estado agobiada por una democracia engorrosa, incluso la Federación Rusa habría sido pan comido, respondió Ludwig. Una Germania fuerte necesita un líder fuerte. Un líder que no se vea agobiado por la burocracia de la democracia ni frenado por los partidos de oposición. Les presento la solución final al problema democrático. Hizo una pausa para lograr un efecto dramático. Nosotros, los germanos, no, el pueblo imperial, celebraremos una última elección para elegir a la figura ideal que ascienda al trono imperial como nuestro monarca.
Una figura de autoridad absoluta con el máximo poder ejecutivo, pero que, quiero decir, también será justa y benévola. Su mano será la que guíe el imperio hacia su futuro. Su voz será la que el mundo escuche. Su voluntad será la que unifique a nuestro imperio. Ante esto, la multitud estalló en vítores. El partido imperial había pagado a unas 5 docenas de animadores y los había colocado entre la multitud, pero parecía que, después de todo, habían malgastado su dinero. La multitud era más que un simple apoyo. Ludwig había programado intencionalmente este mitin para que se celebrara justo una hora después del de la canciller de Gurechav en Viena, y cerca de su sede. Muchos de los que salían del mitin de la canciller le habían dado una oportunidad a su mitin debido a la proximidad. Además, le permitió estudiar los mítines de la canciller y mejorar sus propios discursos. Solo cometió un desliz hoy. ¿Debería recordar usar siempre ellos en lugar de ella, o sería demasiado obvio incluso para la persona más despistada? Una vez finalizada la manifestación y la multitud comenzó a dispersarse, Ludwig se dirigió al escenario, donde lo esperaba von Schiele. Fantástico trabajo, Herr Ernst. Fue una buena decisión anunciar su historial de guerra y su anterior estatus real. Eso atrajo a muchísimos curiosos, elogió von Schiele. Se debió principalmente a que me aproveché de los partidarios de la canciller que vinieron de su mitin. Aún así, me pregunto algo, reflexionó Ludwig. ¿Qué pasa, amigo mío? ¿Contra quién crees que se presenta? El Partido Obrero Alemán es gigantesco, y el Partido Imperial la apoya. Todos los demás partidos de derecha también intentan aprovecharse del éxito de Gurechav. Y los partidos de izquierda apenas tienen el 10% de los escaños. Honestamente, tampoco tengo idea contra quién está haciendo campaña. A estas alturas, podría competir contra Dios mismo y aún así ganar. Me integré fácilmente entre los asistentes al mitin que salían del recinto, disfrazado con una peluca negra y gafas de sol. Ernst demostró ser un auténtico agitador, sin duda. Su voz era potente y su figura denotaba seguridad. Su demagogia competía por soluciones imprácticas que sonaban bien en teoría, pero horribles en la práctica, ignorando deliberadamente problemas más profundos. El tipo de orador que hacía pensar a la gente que todo lo que decía debía tener algo de verdad, por muchas mentiras que contuviera. El contenido de su discurso también fue bastante peligroso. Literalmente, instaba a la gente a votar en contra de su propio derecho al voto. Una acción como esta, por parte de cualquier partido que no fuera el partido imperial, sería un suicidio político. Ernst también se mostraba deliberadamente obtuso al hablar del monarca que quería colocar en el trono, sin mencionar ningún nombre. Aunque me di cuenta de que estaba deseando que la gente restaurara a su familia en el trono, se contuvo sorprendentemente. La respuesta de la multitud a su discurso fue inicialmente impactante y desconcertante. No esperaba que estuvieran tan entusiasmados con la idea de deshacerse de su democracia. Gracias a mi perspicacia, noté que mucha gente a mi alrededor parecía demasiado entusiasta. Entonces comprendí que el partido imperial debía haber pagado a cientos o incluso más de 1000 animadores encubiertos para avivar artificialmente el entusiasmo de la multitud. Suspiré de alivio por dentro. Los asistentes al mitin probablemente se dejaron llevar y se vieron obligados a vitorear, a pesar de sentirse incómodos con lo que Ernst proponía. Agradecí que los ciudadanos alemanes fueran personas razonables, aunque propensos a la excitación. También cometió un error en su discurso anterior, al decir ella en lugar de ellos al referirse a la monarca a la que abogaba. Probablemente se refería a su madre, a quien probablemente quería que heredara el trono antes de que pudiera pasarle a él. No estoy seguro de si fue un lapsus lingüístico genuino o no. Al principio, también me confundía el motivo por el que me presentaba como autócrata modelo. Era casi como si me recomendara al trono, de no ser por lo contraproducente que habría sido para su objetivo. Al fin y al cabo, Luis Ernesto quería el trono para él. Entonces me di cuenta de que Ernst probablemente intentaba aprovecharse de mi influencia política e insinuaba que podría hacer un trabajo similar al mío. No costaría mucho ver las similitudes en nuestros historiales militares y políticos. Probablemente por eso también había programado su mitin tan cerca del mío en hora y lugar. No debería tener mucho de qué preocuparme por Ernst. Sus promesas sonaban bien, pero no tenía forma de cumplirlas. También parecía tener en la mira a los demócratas, pero sus opiniones eran tan extremas que dudaba que pudiera arrebatarle más que un par de escaños. Aún así, debería tener cuidado con él.
Quizás debería solicitar observadores internacionales para estas elecciones para evitar fraudes electorales o manipulación de votos por parte del Partido Imperial. Elia se acercó por detrás de mí. ¿Deberíamos empezar a reprimir al Partido Imperial ya? Su retórica antidemocrática podría ser peligrosa para tu partido. Negué con la cabeza. No iba a involucrarme en la tiranía y la represión política solo porque no me gustaban las políticas del Partido Imperial. Eso solo les daría la razón a quienes me llaman dictador. Además, dudo que el Partido Imperial pueda crecer mucho con sus políticas defectuosas. No, deja en paz a la fiesta imperial. No me importa si crece, dije. Elia me miró sorprendida, y de repente su expresión se tornó contemplativa. Me miró, primero a la concentración del Partido Imperial y luego a mí de nuevo. Su expresión cambió de repente a una de iluminación y asombro. Seguramente la lógica detrás de mi acción no puede ser tan profunda. Ya veo. Pensar que tuviste que decírmelo directamente para darme cuenta de lo que está pasando. De ahora en adelante, me encargaré de los asuntos del Partido Imperial pensando en lo mejor para ti. Con esa respuesta desconcertante, Elia desapareció entre la multitud. 25 de junio de 1942, el Ayuntamiento de Viena, los líderes de OCEF y yo nos reuníamos para otra ronda de nuestra reunión mensual. En esta ocasión, contábamos con un nuevo miembro de Kiev. El primer ministro de Kiev, Alexander Adamovich, había venido en persona. Esto lo convirtió en el 10º miembro del Consejo Ejecutivo de OCEF. El primer punto de discusión de hoy se centró en cuestiones internas que requerían cooperación internacional. Se plantearon dos cuestiones, ambas por Ildoa. Actualmente tenemos serias dificultades para detener a la delincuencia organizada. Muchos de ellos escapan a través de nuestras fronteras al resto de OCEF para evitar ser arrestados, declaró Luigi Falasca. Quiero que OCEF establezca un cuerpo policial internacional para abordar este problema. ¿No tenemos ya a la Interpol para eso? Pregunté. Sabía que existían en este mundo. Incluso su sede estaba en Viena. Estos criminales son diferentes. Son mafiosos que tienen acceso a orbes de computación de grado militar reparados, robados a los magos caídos. ¿Alguno de esos orbes es de doble núcleo? Preguntó Isvan Ronari. Yo también estaba muy preocupado. Sería terrible para la ventaja de computación de OCEF si nuestros diseños de orbes de doble núcleo se vendieran en el mercado negro al resto del mundo. Sí, pero la mafia no pudo reparar ninguno. Solo lograron repararlos de un solo núcleo. Solté un suspiro de alivio. Aún así, era imperativo atrapar a estos criminales, confiscar sus orbes reparados y recuperar los que no lo estaban. Combatir a los magos criminales estaba fuera del alcance de la policía local, e incluso de la Interpol. Necesitaríamos magos para arrestarlos. Si bien podríamos desviar a algunos de nuestros magos militares y enviarlos a misiones de caza humana, estas bandas mafiosas podrían convertirse en un problema a largo plazo. Al final, Mosciki de Pulska propuso una fuerza policial especial internacional que emplearía principalmente magos equipados con orbes de computación de grado militar. Su misión consistiría en completar misiones de alto riesgo, como la caza de criminales buscados o especialmente peligrosos, la desactivación de bombas, redadas criminales y tomas de rehenes. Eran básicamente equipos de SWAT con esteroides. Habíamos decidido llamar la Policía Mágica de Europa Central, Central Europaisk.